Vamos a presentar el protocolo de faringoamigdalitis por Streptococcus grupo A en función de las escalas o los scores de Centor modificado por Max-Isaacs y por el Fever Pain. Estas escalas o estos scores tienen un componente clínico muy importante basado en los estudios epidemiológicos, los estudios clínicos. Esta puntuación de Centor modificada por Max-Isaacs para faringitis por Streptococcus debe ser usada, según los autores, en pacientes que tienen menos de 3 días de evolución. Es una evolución aguda, una amigdalitis aguda, ¿no? Contienen algunos aspectos de cuándo usar el score, la escala, algunas perlas o algunos datos importantes, collos en su utilización y por qué usarlos. Este score de Centor contiene aspectos de la edad que fueron modificados por Max-Isaacs agregándosele la edad en niños, es importante, y la puntuación según la edad. El estado de la hinchazón de las amígdalas, con una puntuación que vamos a ver, los ganglios linfáticos cervicales, la temperatura, la fiebre más de 38 grados si está presente, y si está la tos presente o está ausente. Esto nos da un resultado, y en la misma aplicación se describen los próximos pasos que recomiendan los autores. Obviamente uno tiene que basarse en el juicio clínico y las circunstancias que rodean al paciente que tenemos. La evidencia científica, la evidencia de la literatura donde fue extraído escalas. Aquí de Metcal hemos obtenido el vínculo del score de Centor. Y aquí tenemos el código QR de Centor. Ustedes pueden entrar directamente desde el código QR a la puntuación de Centor. Y entonces vamos a ver en detalle algunos aspectos importantes, como el de la edad. De 3 a 14 años se le asigna un punto, porque el estreptococo del grupo A es más prevalente aquí. En menos de 3 años prácticamente es raro, ¿no? Es raro según el score. En 15 a 44 años no se le da puntuación, no se le da ninguna puntuación porque es un poco más rara. Y más de 45 años ya en adultos, de más de 45 años, es mucho más raro el estreptococo grupo A y se le resta, según la edad, un punto. Es importante, por eso es importante la valoración de la edad. El exudado o hinchazón de las amígdalas. Si hay exudado o no hay exudado, si hay un exudado se le da un punto. Si hay ganglios cervicales anteriores sensibles o inflamados se le da un punto. Si no lo hay, 0 puntos. Si la temperatura está más de 38 grados centígrados, se le da una puntuación. Y si el paciente tiene tos presente, o sea, que sospechan otro diagnóstico, se le da 0 puntos. Pero si no tiene tos, obviamente con estos otros síntomas se le asuma un punto si no hay tos. Es importante entonces si tiene o no tiene tos para considerar en el abordaje integral. Y entonces viene el resultado que se obtiene del score de cada paciente. Acá nuevamente entonces, ¿cuándo usarlo? Generalmente es necesario en niños con faringitis principalmente. Pero el riesgo del grupo A estreptococo disminuye significativamente con la edad hasta la edad adulta, como ya lo explicamos. Entonces en niños es muy importante porque es más y las complicaciones obviamente no supurativas. Algunas perlas o escollos, la puntuación de Centor se correlaciona directamente con el riesgo de un cultivo de garganta positivo para el estreptococo grupo A. Y esto fue modificado después de las directrices del 2012 de la ITSA, que ya no recomienda un tratamiento empírico como tradicionalmente se hacía. Solo tratamiento a los pacientes. Se recomienda realizar pruebas a los que tienen mayor riesgo de padecer faringitis estreptocócica, obviamente en menos de edad,
pero no administrar el antibiótico hasta que una prueba rápida sea positiva o un cultivo de garganta sea positivo. Esto es en función del uso racional de los antibióticos para disminuir la resistencia bacteriana. Y algunos otros aspectos importantes. ¿Y por qué usarlo? Porque se demostró que el uso de estos scores disminuye en el uso de las pruebas innecesarias y de los antibióticos innecesarios. Los scores son importantes aprender a usarlos. La fórmula, entonces ya la habíamos mencionado, los números están acá. Si uno no tiene la aplicación, puede tener la puntuación acá en manual y calcular entonces el riesgo, ¿no? Fíjense, acá están las cifras estadísticas, la interpretación de los estudios. Esto sale de los estudios epidemiológicos, de los estudios clínicos. Si no tiene puntuación, da 1 o 2% de tener una probabilidad de una faringitis por estreptococo. Prácticamente se descarta el estreptococo. Si tiene una puntuación de 1 punto, tiene una puntuación de 5 a 10%. Entonces aquí no hay que hacer prueba ni dar antibiótico, obviamente. Si tiene 2 puntos en la escala, es también bajo, 11-17%, y entonces es importante la prueba rápida o un cultivo de estreptococo, que son opcionales, ¿no?, de la prueba rápida. Si tiene 3 puntos en la escala de Centor, entonces la probabilidad de tener un estreptococo en la faringe es de 28 a 35% según estos estudios, y se considera la posibilidad de realizar pruebas rápidas de estreptococos y cultivos. Fíjense que tampoco hay que tratar directamente, porque lo que se trata de usar es menos antibióticos. Entonces aquí ya está indicada la prueba. Y si tiene 4 criterios, da un 50% de probabilidad de tener un estreptococo, y también se considera hacer la prueba y el cultivo para dar el tratamiento. Porque como veremos, con un 50%, con 4 puntos y una prueba con las características operacionales que veremos, prácticamente no puede descartar el estreptococo aun cuando tenga 4 puntos en la escala de Centor. Ya esto lo mencionamos y vamos a dar un ejemplo de un paciente que tiene 1 punto, ¿no? 1 punto. Tiene más de 45 años, se le resta 1 punto. Si tiene exudado de faringe, vamos a un ejemplo, 1 punto. Tiene una temperatura de 38, 1 punto. Y tiene tos, 0 punto. Entonces esto nos da una score de 1 punto. 5 a 10% de probabilidad de estreptococo, entonces aquí no hay que dar tratamiento. En este caso, entonces el paciente prácticamente de 15 a 44 años, este era de más de 45 años, que le quitaban 1 punto por la edad. Este de 15 a 44 no le da puntuación, pero no le quita el punto. Tiene exudado faríngeo, vamos a dar un ejemplo. Tiene ganglios cervicales anteriores. Tiene una temperatura de 38 y no tiene tos. Tiene 4 puntos. 4 puntos. La probabilidad de tener el estreptococo es de 50%. 50%. Entonces aquí, aún así con 50%, obviamente hay que tirar la moneda al aire. Se considera la probabilidad de realizar pruebas rápidas de estreptococo y o cultivo. Preferiblemente la prueba rápida porque sale de una vez, o el cultivo si la institución no tiene la prueba rápida. Los antibióticos empíricos pueden ser apropiados según el escenario específico. Por eso que decimos que los protocolos no sustituyen al juicio clínico y los valores y preferencias de los pacientes. Entonces el escenario donde está el paciente es fundamental. Es allí el juicio clínico cuando se aplica. Y acá tenemos la evaluación de la evidencia científica de estos estudios. Aquí está prácticamente la justificación y la historia de la evolución clínica de este score. Acá está la literatura, y esta es una prueba que comenzó, Centor lo publicó en 1980, hace 40 años. Y en el 12 la Asociación Americana de ISA, de enfermedades infecciosas, hizo una nueva guía, que todavía está vigente, producto de una validación de una población muy grande de 140.000 pacientes. La otra escala es la escala de Fever Pain.
también publicada en Medcal. Aquí tenemos el código QR. Y la puntuación de fiebre difiere un poco, ¿no? Difiere un poco. Los aspectos de estos importantes iguales: fiebre en las últimas 24 horas, ausencia de tos o coriza, inicio de los síntomas menos de 3 días, amígdalas purulentas o inflamación severa de las amígdalas. Entonces, esto nos da la categorización del porcentaje, ¿verdad? Aquí ponemos un ejemplo. Un paciente que tiene solamente amígdalas purulentas. Solamente tiene amígdalas purulentas. Amígdalas purulentas. Tiene un punto. Tiene 13 a 18% de aislamiento de estreptococo. Relativamente bajo. La infección por estreptococo es improbable. No se recomienda antibiótico. Entonces tiene solamente un punto aquí. No se recomienda el antibiótico. Una puntuación de Fever Pain baja sugiere que la infección estreptocócica es poco probable, como ya lo mencionamos. Y es importante hacer entonces un examen minucioso de faringe, anamnesis precisa, buscando otros. Generalmente serían casos de virus, de etiología. Vamos a poner otro ejemplo usando la escala de Fever Pain. Teniendo el paciente entonces fiebre en las últimas 24 horas, ausencia de tos, que le da un punto, inicio de los síntomas menos de 3 días, es agudo, un punto, tiene 3 puntos, ¿verdad? Pero no tiene las amígdalas purulentas y no tiene inflamación severa de las amígdalas, son 3 puntos. Es un 40 a 48% de aislamiento del estreptococo, una probabilidad intermedia, ¿no? Considera la probabilidad de retrasar los antibióticos. No quiere decir que no se lo dé, sino que retrase los antibióticos para ver la evolución o para ver si ese paciente, para ver los resultados de las pruebas, ¿verdad? Entonces acá es lo mismo, ya lo mencionamos. Y usando la misma escala vamos a poner un paciente que tiene fiebre en las últimas 24 horas, tiene un punto, tiene ausencia de tos o coriza, da un punto, pues no tiene tos ni tiene coriza, o sea, no es un virus, da un punto. Inicio de síntomas menos de 3 días agudo, da un punto. Esto se puede usar en más de 3 días, pero generalmente esto está validado para menos de 3 días, así que hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Las amígdalas purulentas, vamos a decir que si tiene amígdalas purulentas, entonces sumamos 4 puntos. Esto nos da un 62 a un 65% de probabilidad de aislamiento del estreptococo. Y aquí entonces se considera el antibiótico. Obviamente, si tenemos la prueba disponible, entonces hacemos la prueba rápida, no el cultivo, la prueba rápida, y damos el tratamiento el mismo día. Una puntuación de 4 o más se asocia con un 62 a 65%, que ya lo dijimos, y se considera el antibiótico si los síntomas son graves. Si el paciente está tranquilo, entonces uno puede esperar a hacer la prueba si la tiene disponible. O si se puede ser apropiada una estrategia de prescripción retardada, o sea, lo damos más tarde, 48 horas esperando el resultado del cultivo. Se hace más rápida. Estos scores, en esencia, son importantes para reducir la cantidad de pruebas y para reducir esencialmente el uso de antibióticos. Y esto ha sido concluido en estos estudios, que autores concluyeron que el uso de la puntuación clínica para abordar el uso de los antibióticos mejorará los síntomas y reducirá el uso general de los antibióticos. Obviamente esto está unido con la intención de disminuir la resistencia bacteriana, porque se usan muchos antibióticos en faringe innecesariamente. Resistencia bacteriana. Entonces presentamos la primera parte de 3 de nuestro protocolo y lo iniciamos entonces con los scores y con las 2 escalas, con los códigos QR del Centor y de Fever Pain, que ya los explicamos. El diagnóstico de faringitis por estreptococo del grupo A requiere una prueba de detección rápida de antígeno positivo o un cultivo de garganta. Esta es una recomendación fuerte de la ITSA, de la AJA clase 1, o sea que es una recomendación fuerte. Hacer el estudio del antígeno, si está disponible,
o del cultivo si hay oportunidad de hacerlo. Y esta prueba rápida, fíjense que esta prueba rápida, que no es una prueba nueva, es una prueba rápida, tiene una sensibilidad de 95%, bien sensible, tiene una especificidad de 95%, que es buena especificidad, y nos da un coeficiente de probabilidad de 19 o 20, que para una prueba, por una característica operacionales de la prueba, esto es excelente, es una prueba excelente. Y más si tiene un coeficiente de probabilidad negativo de 0.05, menos de 0.01, menos de 0.1 es una prueba muy buena para descartar. Entonces, para confirmar o para descartar, como vamos a ver ahora el análisis bayesiano. Porque esto se usa para hacer el análisis bayesiano. Entonces acá tenemos en nuestro protocolo, ya le pusimos los antibióticos bencilpenicilina, pensatínica 1.2 millones, una sola vez. Anteriormente se creía que esto demoraba en comenzar a hacer el efecto antibacteriano y entonces era necesario hacer una carga. Eso demostró que no es así, ¿no? Entonces, esta es una escogencia muy importante porque es una sola vez. Pero tenemos la alternativa, como la tenemos en la institución, de la bencilprocaínica sódica, pero por 10 días. Entonces aquí hay que considerar entonces la circunstancia que tenemos, decirle a un paciente que venga por 10 días seguidos a inyectarse o a ir a un centro de salud, o a veces hay dificultades por la lejanía de los pacientes, por las inundaciones, por los tranques, por los cierres, etcétera, etcétera, por todas las circunstancias del día a día, entonces no es fácil. Pero cuando no hay opción, si no tenemos benzatínica, entonces ponemos inyectable la procaínica. La amoxicilina, desde el punto de vista vía oral, 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, es una alternativa bien aceptable y creo que es lo que más se usa, ¿no? Porque es vía oral. La amoxicilina con ácido clavulámico salió recientemente publicado que no añade eficacia y hay un riesgo de hepatotoxicidad. Esta fue una advertencia que se hizo en la literatura reciente. Entonces no es bueno usar amoxicilina con clavulámico de salida, sino amoxicilina solo. Además, este antibiótico está restringido en medicina general. La cefalexina, que es un antibiótico viejo, cefalosporina de primera generación, 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. Estas son recomendaciones de la ISA por 10 días. Puede usarse en alergias leves. En niños creo que la Asociación Americana de Pediátrica recomienda otro esquema. Pero este es en adultos del ISA, puede usarse en alergias leves. Fíjense que puede usarse en alergias leves. Esto está en el NICE de Inglaterra del 2023 y de la Asociación Americana de Médicos de Familia, que hizo un protocolo también, un flujograma que lo vamos a ver, que lo estamos adoptando. Pero no debe usarse si hay en anafilaxis. Y eso lo vamos a ver ahora con el flujograma del NICE. Cuando hay alergia a penicilina, entonces tenemos en la institución clindamicina 300 miligramos cada 8 horas por 10 días, o acitromicina por 5 días, dando 500 miligramos el primer día y 250 miligramos cada día por 4 días subsiguientes para completar. No se debe dar por 3 días. Hemos visto inclusive especialistas dando acitromicina por 3 días porque probablemente la casa lo produce, dice que por 3 días, pero el CDC y el ISA y el Dynamed recomiendan que no debe usarse por 3 días porque no erradica completamente el estreptococo, y mucho menos en los que tienen riesgo de complicaciones, ¿verdad? Entonces, son 5 días. De nuestro protocolo, entonces ya introduciendo las escalas, las escalas de Fever Pain y las escalas de Centor, FP, Fever Pain y Centor. La escala es 0-1 de Fever Pain, de Centor 0-1 a 2. Esto es no dar antibiótico, esto es un virus, no se recomienda ni la prueba rápida, y esto es viral. Si tiene un Fever Pain de escala de 2 a 3, entonces hay que considerar el uso de antibiótico o un antibiótico de respaldo que le llaman ellos, que es potencialmente dar el antibiótico teniendo entonces la prueba que se recomienda aquí, la prueba del test rápido que se recomienda. O también algunos esperan 3 a 5 días, dependiendo de la circunstancia, para ver si hay mejoría del paciente, ¿verdad? Y si la evolución es rápida,
entonces el paciente se torna mal, entonces el paciente debe ir a urgencia, no referirlo a otorrino ni a otro médico. Debe ir a urgencia porque este paciente puede complicarse o tener alguna otra enfermedad o una complicación de la faringoamigdalitis como un absceso periamigdalino. Y cuando tiene 4 o 5 puntos de fever pain y centro 3 a 4, pareciera entonces la probabilidad mucho más alta de ser un estreptococo, y ahí se considera más fuertemente el antibiótico, pero también hay que hacer la prueba. Cuando tenemos disponible, nosotros no la tenemos disponible, estamos tratando de ver con la posibilidad de con un laboratorio, porque los infectólogos que hemos consultado y el infectólogo pediatra recomienda que se adquiera esa prueba, ese test rápido, el RAT, que tiene muy buenas características operacionales. De todas maneras, aquí, aunque la probabilidad es alta del score, se hace la prueba. Evalúe si los síntomas empeoran rápidamente o significativamente teniendo en cuenta otros diagnósticos posibles. Puede tener y referir a otorrino o más bien al cuarto de urgencia, porque el cuarto de urgencia llama al otorrino para descartar un absceso periamigdalino, ¿no? O cualquier otro síntoma o signo que sugiera una condición o enfermedad seria. Si el paciente tiene de fondo el HIV, entonces hay que tener mucho más cuidado. O si hay un cáncer que está inmunosuprimido, o si hay un linfoma, que también hay inmunosupresión. Y el uso previo de antibióticos que puede aumentar la resistencia bacteriana. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esas son alertas que hay que tener en cuenta. Y este es del NICE de Inglaterra del 2023, que fue modificado para el 2023. Este es un score relativamente nuevo. ¿No? Este flujograma es de la Asociación Americana de Médicos de Familia, publicado en el JAMA en el 20 y American Family Physician en el 2023, o sea que es reciente. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Si es viral o sospecha de viral, score centro menos de 3 y hay otros síntomas virales, entonces no haga estudios ni solamente trate con los síntomas. Esto es un virus. Si tiene más de 3, entonces haga la prueba. Si la prueba sale estreptococo del grupo A positivo, entonces vamos a ir al tratamiento. Si sale negativo, entonces hay que buscar otra patología, otras complicaciones, otros aspectos. Y manejarlo o referirlo dependiendo de la situación. Si vamos al tratamiento, que es lo mismo que ya lo pusimos, y lo que está en azul es porque si usted le da el clic derecho, va directamente al formulario oficial farmacoterapéutico para ver los efectos secundarios, las interacciones de medicamentos u otros aspectos de la dosis y otros aspectos del fármaco que están disponibles en el FOF de la Comisión Institucional de Medicamentos, que es un excelente documento. Si hay posibilidad de alergia a penicilina, depende entonces si el riesgo es alto o bajo. Si el riesgo es alto de alergia a penicilina, entonces damos otros medicamentos, que son la clindamicina, la acitromicina o la claritromicina. Y si el riesgo es muy bajo, que dice aquí es muy bajo porque ha tenido una reacción hace más de 5 años, no ha tenido una anafilaxis ni una reacción severa, o el paciente si tiene una preocupación grave. Todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Si es así, entonces evite el uso de beta-lactámico y considere, si el riesgo es bajo, entonces sí puede dar cefalexina, 500 miligramos 2 veces al día. Las cefaloporinas de primera generación tienen igual eficacia para faringitis por estreptococo que los antibióticos de amplio espectro, esto lo dice el NICE, pero puede tener leve aumento en el riesgo de reactividad cruzada en pacientes alérgicos a penicilina, por eso es que hay que hacer una historia, y esta escala la pusimos por este aspecto, porque valora un poco la parte alérgica, si es muy alérgico o no es alérgico, y uno debe cubrirse en tal caso porque tiene basado en la literatura, ¿verdad? Entonces, claro, uno toma la decisión personal de juicio clínico con el paciente. Y aquí toda una historia de la toma de decisiones, del Blas Pascal, del razonamiento diagnóstico, razonamiento del Blas Pascal, que viene de 1662, la teoría del teorema de Thomas Bayes, de 1763, que estamos usando el análisis bayesiano, que introducimos hace 18 semestres en la Facultad de Medicina, y esto lo estamos enseñando allá, se está enseñando allá, ya me retiré.
El padre del juicio clínico, que es Alban Feinstein. Y nuestro maestro de maestros, Aníbal Tejada, que fue el que nos indujo a esta carrera del razonamiento clínico, del razonamiento diagnóstico, por él nos dio los principios básicos hace cerca de 50 años. El proceso cognitivo dual, que lo vamos a ver, la parte intuitiva rápida, la experiencia, los patrones clínicos, pues no necesariamente uno tiene que usar el protocolo. El protocolo es para apoyarse y ayudarse, ¿no? El razonamiento, que es un proceso más lento, hipotético, deductivo, y el análisis bayesiano, que es un análisis matemático con la prueba de laboratorio o los estudios de imágenes muy rápidamente. Y en este aspecto es importante el razonamiento clínico. El razonamiento clínico es el término usado para describir el proceso de inferencia que los clínicos expertos llevan a cabo para resolver un problema médico. En medicina actual, se acepta que el razonamiento clínico es un componente central de las competencias del médico y algunos lo definen como el proceso por el cual los médicos causan su pensamiento hacia un diagnóstico probable. Se le considera una combinación entre el razonamiento hipotético deductivo, que es el razonamiento que estamos enseñando, y el reconocimiento de patrones clínicos y la intuición, porque es un proceso dual de la experiencia. Según Blas Pascal, el razonamiento es el método lento y tortuoso por el cual aquellos que no saben la verdad la descubren. Y vamos a mencionar algunos aspectos porque estos aspectos son importantes para todos los protocolos y para este protocolo que parece sencillo, pero no se está haciendo en el mundo lo adecuado porque estamos usando mucho antibiótico. La intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonarlo. Entonces, de la RAE. ¿Qué es el juicio? Según la RAE, es la facultad por la cual el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal, y lo verdadero de lo falso. Esto es importante para los médicos. La habilidad de asociar el conocimiento previo, la experiencia, con el patrón de reconocimiento de la enfermedad y el razonamiento. Es parte del juicio clínico. Según Wikipedia, es la evaluación del conjunto de síntomas y signos de una enfermedad junto con los datos proporcionados por las pruebas complementarias, como ya lo hemos explicado, para hacer una estimación sobre el diagnóstico de la misma, el estado del paciente y el tratamiento más adecuado. Es importante esto que plantea Wikipedia y que reza importante, perfectamente nos encaja para el análisis del protocolo. El juicio clínico o valoración clínica o diagnóstica es la calificación de la enfermedad. Consiste en la evaluación del conjunto de síntomas y signos del paciente junto con los datos proporcionados por pruebas complementarias, que prácticamente es acá, para hacer una estimación del diagnóstico de la misma, del estado del enfermo y tratamiento más adecuado. Entonces, es la Real Academia de Medicina de España, que es prácticamente lo que está acá escrito. Aquí vamos en forma somera y rápida a hacer un análisis bayesiano, tomando en cuenta las características operacionales de las pruebas. Y aquí estamos usando la prueba esta que estamos pretendiendo que se adquiera posteriormente en la institución. La sensibilidad y la especificidad son dos claves. Esto en una fórmula se traduce en un coeficiente de probabilidad, un likelihood ratio, coeficiente de probabilidad. Pero previamente uno tiene que haber estimado el juicio clínico, la probabilidad pretest. Esto lo da el Centor y el Fever Pain. La probabilidad pretest de fangoamidalitis nos lo da estos dos scores, estas dos escalas. Entonces es importante que aprendamos a usarlas y hacerlas. El coeficiente de probabilidad de la prueba, entonces, que vamos a ver más tarde, estima entonces la probabilidad post-test para una toma de decisiones, que es parte del juicio clínico, ¿no? Una toma de decisiones más científica, ¿no? El diagnóstico de faringitis por estreptococo, el grupo A, requiere una prueba de detección rápida de antígeno positiva o un cultivo de garganta. El ISA, la recomendación, ya lo dijimos, es una fuerte recomendación. Esta prueba rápida tiene una sensibilidad, que mencionamos, es sensibilidad de 95% y una especificidad de 95%. Esto nos da un coeficiente de probabilidad de 19 muy alto, muy buena prueba, y un coeficiente muy bajo. Vamos a dar un ejemplo de un Fever Pain de 3 puntos. Y ahora lo vemos en la escala, en el protocolo, ¿no?
Fever Pain de 3 puntos que nos da una estimación según la literatura y según la escala de 39 a 48% de estreptococo del grupo A. Grupo A, 39, vamos a poner 45%. De 40 a 50, pusimos 45% por ejemplo, ¿no? Si usted usa la prueba y la prueba le sale positiva con la característica operacional de 19 de coeficiente de probabilidad, que aquí está 19, entonces el cálculo de la probabilidad post-test en este análisis bayesiano nos da un 93% de tener el estreptococo. 93% si la prueba tal es positiva, una buena prueba y es bien específica, o que prácticamente nos hace el diagnóstico por la prueba, no por la probabilidad, sino porque la prueba es bien específica, es bastante específica. Obviamente el cultivo no sería mucho más confirmatorio como el patrón del diagnóstico, ¿verdad? Pero si la prueba con esta misma tiene 3 puntos en Fever Pain, que ya lo vimos anteriormente, tiene 3 puntos, nos da un 45% de probabilidad de tener un estreptococo, y le hacemos la prueba y sale negativa, con 0.05%, nos da un estimado de probabilidad post-test de 4%. O sea que prácticamente descartamos la enfermedad. Con 3 puntos de Fever Pain y la prueba negativa, uno descarta. No le da antibiótico, no aumenta la resistencia bacteriana, no se busca un problema con la alergia o con una complicación del antibiótico, del medicamento. Entonces, esto por eso es que ayuda, ¿no?, en este análisis. Y acá lo vemos, ¿no? Fever Pain de 3 puntos, entonces consideren no usar antibiótico o antibiótico de respaldo dependiendo de la circunstancia. Y ya lo vimos, ¿no? Esto es un pantallazo muy rápido para terminar sobre el guión de diagnóstico, el guión de la enfermedad. La enfermedad se puede presentar con estos síntomas que pusimos, pero puede que no tengan todos los scores, no tengan todos los signos o los síntomas, y tenga la prueba positiva. Entonces, a veces el guión de la enfermedad es atípico, fenotipo o atípico. No necesariamente es típica como estamos presentando aquí con los 4. El guión del diagnóstico, entonces este es el razonamiento, análisis bayesiano que estamos haciendo. No vamos a entrar en detalle, esta clase no es para esto. Y el guión de manejo, entonces la toma de decisiones, que es lo que estamos haciendo con las escalas. Algunos aspectos epidemiológicos, socioculturales, económicos y clínicos para la toma de decisiones. Esto no es, como está en el libro, no es totalmente académico, esto hay que ver las circunstancias, los valores y preferencias del paciente y las circunstancias en que estemos. Es importante entonces en algunos aspectos que vamos a mencionar aquí, los pacientes si son alérgicos a la penicilina, si es leve o si ya ha tenido anafilaxis. Él toma decisiones diferentes. Difícil acceso a centros sanitarios, el paciente vive lejos, entonces no puede llegar. Preferencia del paciente, el paciente no quiere inyectarse, entonces hay que darle amoxicilina, si no es alérgico. Se desconoce si es alérgico a la penicilina o no, o el paciente sufre gastritis. Hay medicamentos que producen más gastritis, entonces si este sufre gastritis y no tolera bien los medicamentos, entonces darle 10 días de cefalexina es difícil, ¿verdad? Entonces, o si tiene comorbilidad, enfermedad hepática, entonces no le vamos a dar clavulámico con amoxicilina clavulámico, que aumenta la hepatotoxicidad. Entonces, si tiene comorbilidades hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Dependiendo. El paciente tiene pocos recursos económicos para regresar a control, entonces no le podemos estar diciendo que venga todos los días a inyectarse porque no tiene para pagar el transporte o no hay recursos. O vive muy lejos, entonces estos aspectos económicos son fundamentales para la toma de decisiones, son claves, y hay que considerar las preferencias y circunstancias del paciente. Esa es la parte humana de la medicina también. No hay disponibilidad de variedad de antibióticos, entonces en la institución puede haber un momento que no haya disponibilidad de varios antibióticos, entonces tenemos que ver cuál es la mejor escogencia según las circunstancias que ya hemos estado viendo, ¿verdad? O no se cuenta con prueba rápida, como ahora nosotros no contamos con prueba rápida, o el cultivo de faringe, que algunos centros lo tienen y otros puede que no lo tengan, ¿verdad? El cultivo para el estreptococo de grupo A. Entonces, el desconocimiento del uso de las escalas o de los scores del Center of Fever Pain por el médico, y el médico no maneja estas escalas, entonces no las puede usar,
obviamente no se va a beneficiar del uso de esto, por eso es que estamos introduciendo para que los médicos vayan en forma autodidacta entrando al sitio, a las aplicaciones y vayan viendo estas escalas para el uso del paciente cuando uno lo tiene en el consultorio. El paciente, si el paciente tiene un factor epidemiológico muy importante, si el paciente es niño y tiene un hermano con estreptococo faríngeo o portador de estreptococo faríngeo, entonces esto es importante, este factor epidemiológico. Entonces preguntar si tiene niños o hermanos o si están enfermos, ¿verdad? Entonces esto es importante. O si en el país hay alta prevalencia de fiebre reumática, que antes se consideraba la fiebre reumática, ya prácticamente ha bajado esto de la fiebre reumática y pensamos que podamos tener una baja prevalencia de fiebre reumática. Yo tengo muchos años que yo no veo una fiebre reumática y no vi estando en el hospital, y entonces creo que esto es un poco bajo, pero de todos modos hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta, y más. Y para terminar, entonces, acá tenemos entonces el sitio de protocolo. Ustedes pueden entrar esta grabación, la haré en un video para ponerla en el sitio de canal de video de los protocolos de la Caja del Seguro Social, en el sitio de protocolos. Aquí está el formulario oficial farmacoterapéutico. Ustedes pueden directamente entrar al fármaco cuando tienen el vínculo en el protocolo. Estamos poniéndole el vínculo para entrar directamente, no al FOB, sino ya al medicamento que contiene el FOB. Y acá está entonces el código QR de los protocolos de la Caja del Seguro Social, los protocolos de soporte clínico. Tenemos cerca de 400, estamos yendo perfeccionando poco a poco, pero la idea no solamente es hacer muchos protocolos, sino que estos protocolos se puedan implementar, enseñar a través del proceso docente, con el equipo de calidad, con el equipo de docencia, con el equipo de dirección médica, con todo interdisciplinariamente, para que se puedan divulgar en todos los hospitales. Por eso esto es parte de un sticker que hemos repartido en todos los hospitales. Muchas gracias por la atención.